Hola, buen día. Nosotros pertenecemos a la unidad de aprendizaje de micología de la carrera químico-bacteriólogo parasitólogo para presentarles nuestro video sobre los hongos. Somos del grupo 54, pertenecemos al equipo 6, el cual está integrado por Diana de Anda, su servidor Humberto Hernández, Diana Jaramillo, Marta Martínez y Cristina Martínez. Hola, mi nombre es Humberto Hernández. Les voy a hablar un poquito sobre qué son los hongos. Espero sea de su agrado y espero me puedan poner atención. Hablaremos sobre los hongos. ¿Qué son los hongos? Los hongos son organismos que tienen células con núcleo, por lo tanto son eucariontes, y que requieren de otros seres vivos para obtener sus alimentos. Por lo tanto se les llama heterótrofos. Los hongos se clasifican en un reino llamado fungi. A este reino pertenecen los organismos sin clorofila, provistos de talo y generalmente son ramificados y filamentosos. La ciencia que se dedica a su estudio es la micología. Dentro de las características generales encontramos que se reproducen por medio de esporas, las cuales son diseminadas principalmente por el viento y por el agua. Además, juegan un papel de descomponedor, por lo cual transforman la materia orgánica viva en sustancias más simples. También pueden desarrollarse formando asociaciones de beneficio mutuo con raíces de plantas, llamadas micorrizas, y con algas, dando origen a los líquenes. Otros crecen sobre seres vivos produciéndoles enfermedad o incluso la muerte. Actualmente se han descrito a unas 100.000 especies de hongo, empleando como herramientas el ratio entre el número de especies de hongos respecto al de plantas en hábitats seleccionados. Se ha realizado una estima de una diversidad total de 1.5 millones de especies. Además, los hongos son de vital importancia en algunas ramas como lo son la medicina, para la producción de antibióticos, la industria, en la elaboración de quesos, cervezas, vinos, entre otros, y además la alimentación, como fuentes de vitaminas, proteínas, fibra y minerales. El orden de caracteres para la identificación de los hongos es que se basan en su aspecto macroscópico de la colonia, el tipo de hifa que producen, la colocación de los esporóforos, la presencia de esterigmatas o conidioforos, también llamados, y el orden que presentan. Además, su forma, del tamaño, distribución de las esporas, presencia o no de rizoides. Estos son típicos del género Rhizopus. Además, se les tienen que realizar pruebas bioquímicas para su identificación. Las clasificaciones, dentro de las clasificaciones actuales de los hongos, la más actualizada simplifica y le da a los hongos 5 divisiones: los bacidomicetos, los ascomicetos, los glomeromicetos, zigomicetos y quitridiomicetos. El análisis genético de unas 200 especies realizado en el 2006 y otros estudios, pero usando la nomenclatura moderna, dio el siguiente resultado. Como podemos observar, el árbol filogenético de los hongos es, en general, dentro de todos los tipos de géneros y familias que puede haber, la familia Ascomycota y Basidiomycota se puede decir que son los hongos más desarrollados. Hola, mi nombre es Cristina Martínez y yo les voy a hablar de las estructuras microscópicas y macroscópicas de los hongos. Las estructuras que podemos encontrar en los hongos macroscópicamente pueden ser entre forma y tamaño, el color en la superficie o en el reverso, la difusión del pigmento, coloración blanca, rosada, gris, anaranjada, verde, rojiza, negra, textura yeyosa, glabra, terrosa, granulosa, vellosa, cremosa, superficie elevada o plana o algún levantamiento central. En aspecto puede ser plegado, radiado, cerebriforme, catrareforme, y en consistencia dura, suave, firme, membranosa y rapidez de crecimiento. Las estructuras microscópicamente nos tenemos que basar en el tipo de hongo que vamos a observar en el microscopio. Ejemplos: el Penicillium presenta micelio de crecimiento rápido, el aspecto es aterciopelado,
o pulgurento y rugosidades radiales. La colonia es inicialmente blanca y vellosa. A medida que se producen esporas pigmentadas, toman matiz verde o verde azulado. A veces se observan variantes amarillas o tostadas, y a menudo se forman rugosidades radiales. Aspergillus. A medida que la colonia madura, se observa una superficie cubierta de esporas negras y el reverso de la colonia presenta un color claro verdoso. En Fusarium, microscópicamente posee células conidiógenas tipo fialides formadas en la hifa aérea. Poseen dos tipos de conidia: macroconidias fusiformes con septos transversales y microconidias que son ovales, subesféricas, piriformes o en forma de clava. Curbularia. Podemos encontrar hifas septadas, conidioforos rectos, multicelulares, simples o ramificados, conidias multicelulares, elipsoidales, curvadas en la célula central con 3 a 4 septos transversales. Cladosporium. Microscópicamente presenta hifas finas septadas, sostienen cadenas ramificadas de conidios unicelulares, elipsoides o cilíndricos. Alternaria son hifas septadas, conidioforos septados cafés con una apariencia en zigzag, conidios con septos transversales y longitudinales. En Rhizopus encontramos hifas gruesas y septadas, abundantes rizoides, provenientes de los que salen los esporangios largos no ramificados. Mucor, hifas gruesas y aseptadas, esporangias redondas, ramificados y sin rizoides. Esos son algunos que podemos observar microscópicamente. Mi nombre es Marta Hilda Martínez Cardona y yo voy a hablar sobre la alimentación de los hongos. Los hongos se alimentan de materia orgánica que absorben del medio ambiente y de otros organismos. Por ello, se dice que son heterótrofos. Los hongos son organismos criptógamos, es decir, que carecen de flores como los líquenes, las algas y las bacterias. Al no tener clorofila, los hongos no pueden realizar la fotosíntesis, que es el proceso mediante el cual las plantas pueden alimentarse a sí mismas. Por esta razón, los hongos tienen que depender forzosamente de otros organismos para nutrirse. Lo hacen a través de filamentos o hifas. Las hifas agrupadas constituyen micelios, que son los canales que establecen los hongos para absorber el agua. Los hongos se clasifican en diferentes grupos de acuerdo a sus características. Lo que compete aquí es la clasificación según su forma de alimentarse. Parásitos. En este grupo se encuentran los hongos que viven sobre o dentro de organismos vivos, ya sean animales o vegetales, y absorben sus nutrientes a través de enzimas hidrolíticas capaces de descomponer moléculas del tejido vivo, causándole enfermedades e incluso la muerte a su anfitrión. Las esporas de estos hongos se introducen en el organismo vivo a través de fisuras. Una vez dentro, algunas germinan, dando lugar a los hongos, y estos a las setas que luego pueden verse sobre la superficie. En general, casi todas las plantas y animales pueden ser atacados por muchas especies de hongos parásitos. Muerto el árbol o el animal que los contiene, muere también el parásito que lo mató, por la falta de alimento. En este momento actúa el siguiente grupo de hongos, que son los saprófitos. Son aquellos que obtienen su alimento de la materia orgánica muerta, ya sea este animal, inclusive excremento o vegetal, pero siempre en estado de descomposición. En este caso, el hongo se alimenta por la liberación de enzimas que disuelven el material que colonizan y luego absorben la materia orgánica que resulta de este proceso. Su función es muy importante en el equilibrio de los ecosistemas, principalmente en los bosques, ya que cumplen un rol reciclador de la materia muerta. Simbióticos mutualistas. Son aquellos que viven junto a otros organismos, pero sin causarle daño ni enfermedades. En todo caso, es una convivencia inocua o en la que ambos salen beneficiados. Dentro de este grupo de alimentación simbiótica se encuentran los hongos micorrízicos.
son aquellos que se alimentan de las sustancias orgánicas que se encuentran en el suelo. La simbiosis en este caso se produce cuando el hongo toma de la planta el excedente de glucosa de sus raíces. No obstante, a la vez le permite al árbol optimizar la asimilación de los alimentos inorgánicos. Esto se debe a que las raíces de los árboles tienen en sus extremos unas raicillas que a su vez se ramifican en pelillos absorbentes mucho más finos. En ocasiones, estos pelillos son muy débiles o escasos, lo cual le impide o dificulta a la planta su labor de alimentación, poniendo en peligro su crecimiento y sobrevivencia. Es aquí donde la labor del hongo es primordial. Compensa el favor de la planta abriendo canales para facilitar la alimentación de las raíces. Los hongos que se suelen encontrar sobre la hierba son un claro ejemplo de micorrización. Si se observa con detenimiento, la hierba alrededor del hongo suele ser más verde y brillante, gracias al nitrógeno que le provee el hongo, que se transforma en nitratos y nitritos, que son un excelente abono para la planta. Pero gracias a estos nutrientes, la hierba también suele crecer y morir más rápidamente, por lo que posteriormente se pondrá más amarillenta que aquella hierba debajo de la cual no existe hongo. También se encuentran los hongos liquenizados. Estos hongos forman una relación simbiótica con un alga, permitiéndole a ésta colonizar zonas de difícil acceso. En lugares tan inhóspitos como las inmensas llanuras próximas al círculo polar ártico, los líquenes son en ocasiones el único alimento que pueden encontrar los animales. La gran resistencia de esta planta a la inclemencia del clima se debe a que los hongos que crecen junto a ella. Por esta razón pueden encontrarse líquenes en casi cualquier hábitat, por inclementes que puedan ser sus condiciones de latitud, altitud o temperatura. Si bien es cierto, muchos hongos son venenosos y peligrosos para el consumo humano. Los hongos en general son de un valor inapreciable en la naturaleza, por su participación en la descomposición de la materia orgánica y su contribución en el equilibrio de los ecosistemas. Hola, mi nombre es Diana Laura Jaramillo Trejo y yo les voy a hablar sobre la localización en hongos. Los hongos viven en diversos lugares donde necesitan de humedad alta para poder reproducirse. Se pueden encontrar en tallos, ramas de plantas, en suelo, animales e incluso existen hongos que pueden encontrarse en las personas, siempre y cuando tengan las condiciones adecuadas para poder desarrollarse. Se pueden encontrar hongos en hábitats diferentes. Esto depende en gran parte de su ecología, dividiéndose en liquenizados, micorrizógenos, saprofitos y parásitos. Los hongos saprofitos son los hongos descomponedores de la materia orgánica. Otro lugar donde viven los hongos es dentro de seres vivos. Estos obtienen alimentos a expensas de estos, pudiendo llegar a producir enfermedades en el ser vivo y causar su muerte. A estos se le llaman hongos parásitos. Algunos hongos realizan un tipo de simbiosis con otros organismos, realizando una asociación de forma mutualista. Estas asociaciones realizadas son entre hongos líquenes, líquenes-hongos, que son denominadas micorrizas, siendo muy importante para la naturaleza en los procesos de colonización y hábitats, y también circulación de los diferentes nutrientes. Mi nombre es Diana Sofía de Andaguel y yo les voy a hablar sobre la reproducción de los hongos, la cual puede ser de manera sexual o asexual. Los hongos se reproducen sobre todo por medio de esporas, las cuales se dispersan en un estado latente, que se interrumpe solo cuando se hallan condiciones favorables para su germación. Cuando estas condiciones se dan, la espora germina, surgiendo de ella una primera hifa, por cuya extensión y ramificación se van constituyendo un micelio. Los hongos pueden llevar a cabo dos mecanismos de reproducción, los cuales son de manera sexual y manera sexual. La reproducción asexual incluye la gemación, la fisión binaria y la formación de esporas asexuales. La gemación
Es el mecanismo de reproducción de las levaduras y algunos hongos acuáticos. Aparece en la célula madre un brote o protuberancia a la cual pasa un núcleo. Ambas células quedan separadas por un tabique y el brote es separado por ruptura. La espora pequeña que se genera se llama blastospora. La fisión binaria consiste en la duplicación del ADN seguida de la división del citoplasma, conocida como la citocinesis, dando lugar a dos células hijas. Las esporas asexuales pueden ser conidiosporas o conidios y esporangiosporas. Son características para cada especie. Existen hongos que solo llevan a cabo la reproducción asexual, los cuales son los hongos imperfectos. La reproducción sexual depende de la compatibilidad entre las hifas del mismo individuo, homotálicos, o de un individuo cercano de la misma especie necesario para el reconocimiento de las hifas, heterotálicos. El entrecruzamiento depende de la compatibilidad, el cual es dependiente de la genética y factores químicos que pueden determinar o no la cercanía a una hifa compatible. De manera general, el evento de reproducción sexual sucede entre dos gametos de sexos contrarios. Allí se da la plasmogamia, que es la invasión de una célula al citoplasma de la otra. Posteriormente, se facilita la fusión de ambos núcleos, que es la cariogamia, generando un cigoto que formará un esporangio que tendrá esporas sexuales haploides, las meiosporas. También existen tres tipos de esporas sexuales: las cigoesporas, las ascosporas y las basidiosporas. Las esporas sexuales pueden mantenerse latentes por largos periodos de tiempo y cuando las condiciones son óptimas recuperan la viabilidad, germinan, generan hifas, micelio y un nuevo individuo.